done did it all. Yeah, just to show you all this truth. I done did it all. Shalom, shalom, una vez más aquí haciendo otro video. Como siempre, antes que todo le quiero dar toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham Yahushai, Bahasham Rakakwadash. Le quiero mandar un saludo a todos aquellos hermanos que han estado mirando estos videos y que siempre esperan la edificación en el espíritu, ¿no? Y andaba aquí en el jale y dije, ahorita es cuando. Entonces hay que entrarle. Tengo un pequeño estudio acerca de las enfermedades, ¿no? De las enfermedades de cuando estamos enfermos, y a veces que hay gente alrededor nuestro que se enferma, ¿no? Y tenemos que tener escrituras y tenemos que enseñarles que la enfermedad está conectada con el pecado, ¿no? Lo podemos decir por experiencia, porque a veces uno ya ha pasado por esto, ¿no? De cuando no conocía uno la escritura, y ahora el beneficio que nos da de no tener ciertas enfermedades por comer mejor, ¿no? La comida, la mala comida, el tener una dieta que está en contra de la escritura, en contra de la ley, y comes cosas que no debes de comer. Eso te trae enfermedad, y esa enfermedad te aleja de Yahweh cuando comes estas cosas inmundas, ¿no? Sabemos que la ley alimenticia está en Levíticos 11. Déjame ir ahí. No, Levíticos 11 es los animales limpios e inmundos, ¿no? Incluso también en Deuteronomio, que es más adelante, Deuteronomio 14, 3. Deuteronomio 14, también está ahí la ley, ¿no? Porque se repite, ¿no? Se repite, pero viene siendo la misma ley, ¿no? Y eso ¿qué quiere decir, no? Que la repetición. ¿Por qué la repetición? Porque es algo importante. La ley alimenticia es algo importante. Tenemos que conocer la ley alimenticia para poder limpiarnos corporalmente. Y eso es algo que yo siempre les digo a cualquiera que quiera aprender de Dios. Tenemos que limpiarnos física y moralmente, ¿no? Que corporalmente también. Entonces todo eso empieza cuando temes a Yahweh. Cuando temes a Yahweh te vas a poner a estudiar lo que estás haciendo en contra de él, y comer en contra de él es algo que te va a traer enfermedad, ¿no? Entonces Deuteronomio 14, Levíticos 11, vayan a repasarlo. Ahí van a estar los alimentos que puedes comer y los que no puedes comer. Eso es la ley alimenticia conforme a lo que Dios dijo, no a lo que tú quieres, no a lo que tú piensas. Y un versículo que estaba pensando, ¿no? Porque ya no lo sabemos, pero tenemos que ir sobre de él otra vez para mirar lo que dice la escritura. Dice, este es el libro de Proverbios 3, capítulo 5. Dice, fíate de Yahweh de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Comer lo que tú piensas y lo que tú quieres, eso es apoyarte en tu propia prudencia. Cuando temes a Yahweh, vas a hacer lo que su palabra dice. Es simple y sencillo, ¿no? Salakia. Entonces, no te apoyes en tu propia prudencia. Busca la escritura y busca qué dice
acerca de lo que tú quieres saber, de lo que tú estás preguntándote, ¿no? Si estás enfermo, si tienes colesterol alto, si tienes alta presión, todo eso proviene de exceso de cosas que están en contra de Yahweh. Incluso a veces comes lo que Yahweh bendijo y lo que está bien comer, y lo haces en exceso y de todos modos está mal. Tienes que tener una perfecta balanza en lo que comes, y a veces fallamos en esas cosas, pero tenemos que recapacitar, y por eso es necesario estar repitiendo lo que ya sabemos, ¿no? Porque a veces se nos olvida, y tenemos que recordar que, ¿sabes qué? Hasta comer en exceso es en contra de Yahweh. Tenemos que mantener una dieta saludable, ¿no? Porque hay otro dicho que dice que eres lo que comes. Si comes cerdo, entonces vas a ser un cerdo, ¿no? Y hay un versículo que es bueno sacarlo también, que está en Levíticos 20 y 25. Y dice: por tanto, vosotros hacéis diferencia, por tanto vosotros haréis, eso quiere decir que van a hacer diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y ave limpia. No contaminaréis vuestras almas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, las cuales os he apartado por inmundo. Y luego dice el 26, dice: habéis pues de serme santos, porque yo Yahweh soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces, si queremos ser de Yahweh, tenemos que separarnos de los demás pueblos y ser santos, que es lo que la palabra santo significa, ¿no? Apartado, apartado exclusivamente para Yahweh. Eres de Yahweh. Entonces, si eres de Yahweh, tienes que hacer lo que Él dice. Ok, ahora vamos a entrar a lo que es la palabra enfermo. Dice la palabra enfermo. Vamos a buscar, aquí tenía la definición. Enfermo. Porque tengo nada más lo que es la etimología. Y la etimología es diferente a la definición. Ok, a ver. Dice, significado de enfermedad. La enfermedad, dice, proviene del latín infirmitas, que significa falta de firmeza. Es el cambio más o menos grave de la salud de un ser vivo. Esta alteración o afección de la salud de un individuo puede ser de tipo físico, mental o social. Y ahí donde dice mental o social, ¿no? Es a veces también eso. Yo puedo testificar de que la palabra de Dios nos hace firmes en todos estos aspectos, tanto en lo físico como en lo mental, como en lo social. ¿Por qué? Porque sabemos quién es nuestra fortaleza, ¿no? Sabemos quién es el que nos hace fuerte, ¿no? Me acordé de un salmo, ¿no? Este es el libro de Salmos 18 y capítulo 31. Dice: porque ¿quién es Dios sino solo Yahweh? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Versículo 32 dice: Dios es el que me ciñe de poder
y quien hace perfecto mi camino. Entonces, Yahweh es el que nos hace fuertes y Él es el que guía nuestro camino. ¿Cómo va a guiar nuestro camino? Con su palabra. ¿Por qué? Porque sabemos que Salmos también nos dice que su palabra es lámpara en nuestro camino. Entonces, la firmeza cuando estás enfermo es de que no estás firme. Aquí dice bien clarito en otra, porque son dos diferentes, ¿no? Etimología de enfermedad y el significado de enfermedad y de enfermo, ¿no? Enfermo es infirmus, ¿no? Infirmus también viene del latín y es sin firmeza o sin fortaleza. Eso quiere decir que si tu fortaleza es Yahweh, entonces vienes a estar sin tu Dios, sin tu poder, sin Yahweh. Y cuando estás sin tu poder, estás descubierto. Nadie te está cubriendo, nadie te está protegiendo. Entonces Yahweh es el que nos da y nos quita, ¿no? Segunda de Samuel también es algo que ya hemos repasado y que ya debemos de saber. Primera de Samuel 2 y 6. Dice: Yahweh mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y Él hace subir. Dice: Yahweh empobrece y Él enriquece. Él abate y enaltece. Y Él está al control de esas cosas. Entonces, tenemos que... Fíjate lo que dice el 9. Ahí mismo en 1 de Samuel 2 y 6 dice... Voy a seguir leyendo. Versículo 7. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Dice el versículo 8. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Yahweh son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Fíjate lo que dice el versículo 9. Dice: Él guarda los pies de sus santos, mas los impios perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Entonces, si la enfermedad es estar sin firmeza y Yahweh es el que te mantiene fuerte, entonces la enfermedad tiene algo que ver, si no es que todo que ver, con el estar lejos de Yahweh, ¿no? Estás enfermo, si no estás con Yahweh, estás enfermo de mil maneras, estás enfermo, ¿no? Y eso te digo, si antes estabas lejos de Yahweh, estabas enfermo. A lo mejor no físicamente, pero mentalmente, o viceversa. Pudiera haber sido de cualquier manera que Yahweh te tenía, porque Él está al control de todas las cosas. Estabas lejos de Él y estabas enfermo, ¿no? Por eso ahorita vamos a entrar a otros versículos que aclaran lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, enfermo es sin firmeza, sin fortaleza. Enfermedad es infirmitas, también de latín, y es negación y firme. Entonces, es lo mismo, no tener fuerza, ¿no? Y sabemos que el no tener fuerza, pues simplemente si es enfermedad física, ¿no? Tu sistema inmune tiene que ser fuerte, tienes que tomar vitaminas, ¿no? Hierbas, todo esto, las hierbas son las que nos curan, ¿no? La medicina tiene que venir de las hierbas, no de la farmaquea que ahora te venden en las farmacias, ¿no? Porque es lo que la palabra farmacia significa, regresa a la
palabra farmaquea, que viene siendo como brujería, regresa a ser como hechicería. Entonces, cuando tomas estas medicinas que te venden en la farmacia, te están vendiendo una ilusión solamente. Es una ilusión, porque es una brujería. Entonces tú te las tomas y piensas que vas a estar mejor, pero en realidad están empeorando tu situación, porque es algo temporal, ¿no? Es algo temporal que no va a restaurar el daño que está en tu cuerpo, porque como te digo, la enfermedad viene a ser espiritual, no, la enfermedad viene de Yahweh. Entonces Yahweh es el que nos cura y el que nos sana, y también el mismo que mata y da la vida, no es lo que leímos ahorita. Entonces la palabra enfermo en el griego es asteneo, ¿no? En el griego, vamos a ver cómo se dice. Strong's G 770, asthenea. Asteneo. El número de la concordancia es G770, y el significado del strong es ser débil, estar enfermo, débil, hombre impotente. Y si te pones a pensar en las veces que has estado enfermo, así te sientes impotente, no te puedes levantar, no puedes quitar esa enfermedad, ¿no? Está ahí y quisieras que no estuviera, y ahí es cuando te acuerdas del Todopoderoso, ¿no? Diosito, quítame esto, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? No, es algo natural que cuando estamos en esa situación, nuestro espíritu clama por ayuda, porque sabemos que el único que nos puede ayudar es el mismo que nos ha dado la enfermedad, que es la misericordia, ¿no? Y ahí es donde te acuerdas de obtener, de pedir por esa misericordia, ¿no? Y Yahweh en su misericordia nos levanta, ¿no? Nos levanta, pero tenemos que entender que la enfermedad viene por el estar separado de Yahweh y por no obedecer sus reglas, y a veces también simplemente para él enseñarnos, ¿no? Que tenemos que depender de él, ¿no? Porque a veces se nos olvida, ¿no? A veces se nos olvida como humanos, como gente irracional, que pensamos que nosotros nos levantamos y que tenemos fuerzas por nuestra propia fuerza, cuando sabemos que dependemos todo el tiempo de Yahweh Ba'asham Yahushai, y por eso el cambio que ha hecho, ¿no? En nosotros. Antes yo me acuerdo que una de las cosas que cambié era orar por mi comida, ¿no? Orar por mi comida, porque antes traía hambre y comía. Y una cosa que cambié es de que ahora reconozco que si hay comida en mi plato, si hay comida en mi mesa, es porque Yahweh la puso ahí. Aunque yo haya trabajado por ella, o aunque yo haya hecho de mi parte, si Yahweh no me diera la vida y no me diera el aliento, eso no hubiera podido pasar. Entonces tenemos que reconocer, y ahí es donde entra la humildad, ¿no? La humildad en nosotros, que ahora reconocemos que Dios es el que está a cargo de todas las cosas, y si Él está a cargo de todas las cosas, entonces al único que tenemos que adorar y alabar es a Él, ¿no? Y por eso hacemos estos estudios, porque hay gente que todavía no está en ese nivel, y tenemos que con las escrituras enseñarles que esto de no seguir y guardar los mandamientos de Dios nos afecta, como decía el mental, social y físicamente, nos afecta, ¿no?
porque la enfermedad es no tener fuerza, y nuestra fuerza, si eres un israelita, si eres un moreno, un nativo de América o un hispano y regresas a las 12 tribus de Israel, tu firmeza debe de estar en seguir y guardar los mandamientos de Dios, ¿no? Porque si no, estás enfermo. Ok, entonces la palabra era G770, asteneo, y es ser débil, enfermo o estar sin fuerza. Vamos a ir a Santiago. Aquí estoy cerquita de Santiago. Santiago 5. Santiago 5 y 14, y dice, voy a empezar desde el 13, porque dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y luego dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y cuando estudiamos que el aceite es el aceite de unción, es algo importante, ¿no? de saber qué significa, porque el aceite es la sabiduría, que se encuentra puedes conocer los mandamientos de Dios, pero si no los practicas y si no sigues, es que el aceite no está ahí, ¿no? Conoces la escritura, pero el aceite es la unción. Entonces por eso dice, llama a los ancianos. ¿Por qué? Porque los ancianos tienen la experiencia y tienen la sabiduría que Dios les ha dado. ¿Por qué? Porque han tenido más experiencia que tú en el espíritu, ¿no? Entonces, si es tu anciano, ¿qué crees que van a venir a decirte cuando estás enfermo? Te van a levantar, te van a ungir. Y claro que el aceite de unción físico, el que te untan también, ese ayuda, porque cuando estudias de dónde viene ese aceite, que es frankincense, ¿no? El frankincense, la mirra, todo esos vienen de los árboles, es de árbol, ¿no? Y cuando te los untas, claro que te van a hacer un alivio, pero en realidad lo que te alivia es la corrección de conocer tu situación en la que estás. ¿Por qué? Porque te digo, la enfermedad es por ir en contra de Yahweh, y cuando vas a los ancianos van a corregir también, van a orar por ti, te van a dar la visión, ¿no? La visión, el enseñarte los mandamientos y dónde está el error que has hecho, porque a veces, te digo, hay gente que va empezando en esto y tienen un segundito. Salaquia, como les dije, ando aquí en el jale, ¿no? Entonces, estamos en Santiago 5 y 14, dice, si está alguno enfermo entre nosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con el aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y ahí es donde está lo que les decía, ¿no? Que el pecado y la enfermedad van de la mano. ¿Por qué? Porque cuando dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y hay gente que si no se arrepiente y si no busca a Yahweh, ¿no? En buscar esa fuerza que necesitamos en Yahweh, Dios no nos va a curar.
Dios no nos va a curar, y si no nos arrepentimos de nuestros pecados, por eso decía, un segundito, estoy agarrando un versículo. Por eso decía Juan, dice Mateo 3:2, y diciéndole: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tenemos que arrepentirnos. Aquí en Santiago, en el 15, decía: si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Por qué? Porque cuando le hablas a los ancianos, no, es también para confesar tu pecado, ¿no? ¿Y para qué? Para que te unjan con el aceite, que es la sabiduría, el entendimiento de la escritura, de lo mal que a veces hacemos sin conocer, y alguien viene y nos corrige. Y lo único que tenemos que hacer cuando alguien nos corrige, si estamos yendo en contra de Yahweh, es pedir perdón a Yahweh y darle gracias a tu hermano por corregirte. Porque es lo único que tenemos a veces. Para eso están ahí nuestros hermanos, y para eso estamos nosotros ahí como hermanos también, para corregir a otros de lo que estamos haciendo en contra de Yahweh. ¿Por qué? Porque si no, vamos a estar enfermos, nos vamos a enfermar, ¿no? Y vamos a ir ahí a varios versículos. El que sigue es Mateo 18, y ya los hemos sacado y ya los hemos estado sacando varias veces, porque Mateo 18 dice: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Eso qué quiere decir? Que se te ha dado a ti de gracia, ¿no? ¿Cómo se te dio de gracia? Porque también estabas enfermo, también estábamos necesitados, estábamos leprosos, muertos, teníamos demonios. Todas estas cosas con la palabra de Yahweh Bahasham Yahawashi se salieron, se fueron. Ahora estás tú en la posición de ir y hacer discípulos, y para ser discípulos tienes que empezar por donde mismo, enseñarles lo que los tiene enfermos, lo que los tiene cautivos, que es el pecado. El pecado es el que los tiene cautivos, así como te tenía a ti, así los tiene a ellos. Y por eso dice la escritura que déjame lo saco. Como decía ahí, de gracia recibiste, de gracia da, ¿no? Este es el libro de Romanos capítulo 8, versículo 16. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿no? Y luego dice, este era el que estaba, el que quería, dice Romanos 10 y 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La misma manera que tú oíste la palabra de Dios y empezaste a hacer sentido de lo que la palabra de Dios decía, y empezaste a liberarte de ese pecado que te tenía cautivo, ¿no? Es lo mismo que tenemos que hacer ahora, ir a enseñarles el pecado, ¿no? El pecado es la transgresión de la ley. ¿Por qué? Porque hay gente que está enferma. Hay gente que está enferma a causa del pecado que están cometiendo en contra de Yahweh, ¿no? ¿Por qué? Porque comen cosas inmundas. Por lo tanto, ellos vienen a estar inmundos y lejos de Yahweh, ¿no? Ahora vamos a ir a Marcos 6 y versículo 56. Y dice: y donde quiera que entraba, en las aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban eran santos. Y mucha gente no cree esto, pero en el borde del manto
si Yahweh Shai era un israelita, ¿no?, de la tribu de Judá, ellos seguían y guardaban los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios dice que teníamos que tener, lo voy a leer mejor para que, Números 15 y 37 dice: Yahweh habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veas os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Entonces, eso quiere decir que si estaban tocando los bordes de sus vestidos, en los vestidos estaban los mandamientos, y era para recordarnos. También les tenía que haber estado recordando los mandamientos y lo que estaban haciendo en contra de Yahweh. ¿Para qué? Para liberarlos de ese pecado, de esa enfermedad. Salakia, no, andamos, como les digo, aquí en el jale, pero así pasa cuando queremos hacer algo para Yahweh, ¿no? Siempre hay interrupciones. Pero no vamos a dejar que eso nos pare de seguir haciendo el video. Como les estaba diciendo, ¿no? El Yahweh Shai es el que nos viene a enseñar cómo seguir y guardar los mandamientos de Yahweh, ¿no? El espíritu y la letra, ¿no? La letra y el espíritu. Entonces, Yahweh Shai él es la ley, él es la palabra, él es lo que Yahweh dijo, eso se va a hacer. Entonces tenemos que seguir a Yahweh Shai, seguir y guardar los mandamientos para poder estar sanos y para poder estar libres de pecado. Él es el único que nos puede ayudar a mantenernos libres de pecado, ¿no? Yahweh Shai, el Hijo de Dios. Ahora vamos a ir a Marcos, perdón, ese ya lo leímos, a Juan 5 y 3. Juan 5 y 3. Juan 5 y 3. Y esta es la historia del paralítico, ¿no? Dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese, ¿no? Entonces, ¿por qué iba a venir un ángel a curar a un enfermo? Y un ángel sabemos que es Malak, ¿no? Malak, un ángel, un mensajero. ¿De quién es mensajero? De Todopoderoso. ¿Por qué iba a venir un ángel a sanar a un individuo? ¿Qué estaba haciendo en contra de Yahweh? O simplemente nada más para mostrar el poder de Yahweh en los enfermos, que él mismo los hizo de esa manera, ¿no? Porque sabemos que en la otra hay otra escritura, ¿no? Juan 9 y 1, aquí mismo en Juan 9 y 1. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Si nació ciego, ¿quién lo hizo así? ¿No? Yahweh tiene el control de todas las cosas. Dice, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces, ahí ya automáticamente, ellos ya sabían que el pecado y la enfermedad
venían de la mano. ¿Por qué? Porque les dijo, le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Entonces eso que quiere decir que la ceguera viene por pecar, ¿no? Fíjate lo que les contestó. El número 3 dice, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y muchas veces vas a estar enfermo sin haber pecado, pero es nada más para lo que viene después, ¿no? Cómo se va a manifestar el poder de Dios en ti. No, porque hay gente que se enferma y no saben por qué, ¿no? Porque no están pecando en contra de Yahweh, pero también es para mostrar el poder que Él tiene sobre estas cosas, ¿no? Y sabes que ese poder se lo dio a sus discípulos, por eso estaban en Juan 18, ¿no? Ve a curar enfermos, ¿no? A curar enfermos, a resucitar muertos, limpiar leprosos, todas esas cosas. Yahweh está al control de todas las cosas, ¿no? Ahora vamos a ir a la palabra Mahalá. Mahalá viene también, esta es en el hebreo, y la concordancia es 42-45. Y vamos a ir al primer versículo que está en Éxodo 15 y 26. Éxodo 15 y 26. Esta es una de las de los versículos favoritos que tengo, porque aquí te dice bien clarito causa de tu enfermedad. El libro de Éxodo capítulo 15 versículo 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz que Yahweh, voy a leerlo otra vez, dice Éxodo 15 y 26, dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh tu sanador. Dice, si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios, si oyeres. ¿Qué pasa si no la oyes? Entonces quiere decir que todas estas cosas pueden venir a ti. Y es porque no obedeciste a su voz. Entonces todo tiene que ver con seguir y guardar sus mandamientos. No. Vamos a ir ahora aquí en el mismo libro. Éxodo 23-25. No tengo muchos preceptos, pero dije los que tengo hay que sacarlos y mostrarlos, ¿no? Porque hay muchos más, pero vamos a sacar los que tengo aquí por mientras. Este es el libro de Éxodo 23-25 y dice, mas a Yahweh vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Yahweh vuestro Dios serviréis. Quiere decir que si no lo sirves, entonces todas esas enfermedades van a caer sobre de ti. Jeremías 17 y 14. Jeremías 17 y 14. Y dice, sáname, oh Yahweh, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Sáname, sálvame. No, Yahweh es el que hace esas cosas. ¿Y cómo nos va a salvar y cómo nos va a sanar? Por su palabra. La palabra es la que nos trae sanación. Su palabra es la que nos trae sanación. Vamos a ir al libro de Eclesiástico. Eclesiástico 18
y 19. El libro de Eclesiástico está en el apócrifa, los libros que removieron de la Biblia, ¿no? A ver si se puede mostrar ahí. Libros apócrifos. Y este libro lo tuve que comprar hace poco porque hay versículos que en los libros apócrifos de la Biblia católica hay versículos que desaparecieron. Desaparecieron. ¿Sabe por qué desaparecerían, no? Pero desaparecieron, no están ahí. Y también viene incompleto. Le falta el segundo libro de Esdras y varios otros libros que removieron en la Iglesia Católica. Pero dije, voy a comprar donde vengan completos para poder hacer una mejor traducción de los estudios, ¿no? Les recomiendo que lo busquen y que lo compren para que puedan estudiar estos libros, que lo único que traen para ti van a ser bendiciones. Estos libros traen mucha sabiduría. Bueno, voy a empezar a leer ahí el libro de Eclesiástico, capítulo 18, versículo 19. Dice: aprende antes de hablar. Eso quiere decir que antes de que abras la boca tienes que mirar la situación. Dice enfermas si no te vas a enfermar. Entonces tienes que usar la medicina para que no te enfermes. La medicina sabemos que viene de las hierbas, de la raíz de las hierbas que Dios hizo para nuestra sanación, para nuestra medicina. Voy a seguir. Dice: antes del juicio, versículo 20, antes del juicio examínate a ti mismo, y en el día de la visitación encontrarás misericordia. Entonces, antes de que pase esto, porque el juicio es ya cuando te cayó, lo que te mereces, ¿no? El día del juicio es donde ya te van a pagar por lo que has hecho, bien o mal, ¿no? Por eso dice antes del juicio, examínate a ti mismo. Antes de llegar a ese día, examínate. ¿Cómo nos vamos a examinar? Por medio de la Escritura. ¿Qué estás haciendo bien? ¿Qué estás haciendo mal? Y luego dice: y en el día de la visitación encontrarás misericordia. Eso quiere decir que cuando Yahweh te visite para el día del juicio, vas a encontrar misericordia. Te va a dar misericordia. ¿Por qué? Porque has estado firme y has estado haciendo lo mejor que puedes para Él, ¿no? Versículo 21 dice: humíllate antes de enfermarte. Humíllate antes de enfermarte. No tengo que quebrar nada, ahí está. Humíllate antes de enfermarte. Y en el tiempo de los pecados, muéstrate arrepentido. Eso quiere decir que si no te arrepientes de tus pecados, no estás arrepentido, entonces es cuando va a venir la enfermedad. Voy a ir al 1:18. Eclesiástico. Todos los que voy a leer enseguida van a ser en Eclesiástico 1, versículo 18. Y dice: el temor del Señor es una corona de sabiduría que hace florecer la paz y la perfecta salud. ¿Ya ves? El temor del Señor es una corona de sabiduría que hace florecer la paz y la perfecta salud. Dice: ambos son dones de Dios y aumenta el gozo de los que lo aman. Eso está poderoso. El temor. Lo voy a leer otra vez. El temor del Señor es una corona de sabiduría que hace florecer la paz y la perfecta salud. Entonces tienes que tener temor a Yahweh. La otra que sigue está en 30 y 15. Sirades o Eclesiástico 30 y versículo 15. Dice: la salud
y el buen estado del cuerpo están por encima de todo el oro, y un cuerpo fuerte por encima de las riquezas infinitas. Por eso a veces no nos importa tener nada más, simplemente gracias a Dios que tenemos salud, ¿no? Gracias a Dios que estamos siguiendo y guardando los mandamientos que nos ha dado. Gracias a Dios que nos dio el temor, ¿no? Para poder obtener la sabiduría, porque ese es el principio de la sabiduría, el temor a Yahweh. Ok, el que sigue es 31 y 22, ahí mismo en Sirades. 31 y 22. Dice, hijo mío, escúchame y no me desprecies, y al fin encontrarás como te dije. Sé vivo en todas tus obras, para que no te sobrevenga malestar. Entonces tenemos que escuchar y no despreciarlo. Escuchar en el hebreo es shamai. Y escuchar, esa palabra shamai no quiere decir que nomás oigas, no, es oír y hacer lo que te están diciendo que hagas. Entonces, cuando escuchas a Yahweh es porque estás haciendo lo que Él te dijo que hicieras. Simple, ¿no? Entonces, el que sigue es el 37 y 20, ahí mismo en Sirades. 37 y 20. Dice, no hay quien... Es el libro de Eclesiástico, capítulo 37, versículo 20. Dice, hay quien tiene sabiduría en las palabras. Un segundito, déjame verificar. Sí, 37 y 20. Dice, hay quien tiene sabiduría en las palabras y es aborrecido. Será despojado de todo alimento, porque la gracia no le es dada del Señor, porque está privado de toda la sabiduría. ¿Ya ves? El último que tengo aquí es el 38 y el 9. Este es el libro de Sirat, capítulo 38, versículo 38 y versículo 9. Perdón, un segundito. Estaba en el 39. Capítulo 38 y versículo 9. Dice, hijo mío, no seas negligente en tu enfermedad. Ruega al Señor y Él te sanará. Hijo mío, no seas negligente en tu enfermedad. Ruega al Señor y Él te sanará. Entonces la sanación viene de Yahweh por seguir y guardar sus mandamientos, por oír la corrección que nos da. A veces nos tiene que corregir por medio de enfermedad. Todos pasamos por ciertas circunstancias cuando estamos aprendiendo de Yahweh, ¿no? Y hemos pasado cosas que no entendíamos en el momento que nos estaban pasando, cosa que nos pasa todavía. A veces no entendemos por qué nos pasan las cosas cuando nos pasan, pero tenemos que mirar más allá de la situación en la que estamos. Tenemos que mirar que todo lo que nos pasa es para nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Y tenemos que darle gracias a Dios que estamos pasando por esas cosas, ¿no? Incluso la enfermedad a veces es buena para recapacitar de las cosas que estamos haciendo, de cosas que hacemos en contra de Yahweh, sin querer, sin saber, y en esos momentos que nos pasan, reaccionamos y Yahweh nos levanta, y nos levanta más fuerte, ¿no? Tenemos que orar, tenemos que encomendarnos a Yahweh y darle gracias que nos ha enseñado su palabra y que nos está enseñando todos los días más y más. Y con eso le quiero dar toda honra y gloria a Yahweh Ba'asham Yahushai, y gracias
a todos aquellos hermanos que han estado mirando estos videos. Espero que haya sido edificante, y hay que conocer más a Yahweh, y hay que seguir siempre para adelante en esta verdad, ¿no? Que nada nos detenga. Como les digo, a veces hay cosas que se nos presentan para alejarnos de Yahweh, pero tenemos que echarle ganas y fuerzas a nuestra fe y nuestra oración, y saber que Él es el que nos sostiene. Yahweh Bahasham, Yahweh Shai nos sostienen, y Yahweh Shai viene pronto. No hay que desesperarnos, hay que, al contrario, crecer y crecer más en el espíritu para estar listos. Y no queremos que nos agarren con las manos en la masa, ¿no? Con las manos en el pecado. No, queremos estar limpios de pecado cuando se presenten al juicio, ¿no? Cuando venga ese juicio, queremos estar lo más limpio que podamos para que tengan misericordia de nosotros. Y con eso voy a decir shalom y hasta la próxima. Lord save me. I know these suckers really hate me. I guess they mad cause they ain't me. You can try what you want, but God is for me. Them angels all around, so you can't harm me. For nada, for water, for all your protection and your presence, blessings and your provisions.